Buenos días, gente. Ya estamos por un día más en Queso Acuarios 4K. Madre mía, qué ganas tenía de hacer vídeos de este acuario, ¿eh? Es que esto se está poniendo de una manera espectacular. Mirad, no vamos a hablar de este acuario, pero es que ya le tenía ganas. Mirad cómo van creciendo las plantitas, ya te digo, vamos a hacer un vídeo sobre todo lo que le pasaba a este acuario, sobre las soluciones que hemos ido poniendo, los tratamientos y los métodos radicales de ataque que hemos empleado con este acuario y que ahora está dando pues un poquito ya luces de esperanza. Y la verdad es que esto, vamos, a falta de que se vayan comiendo la poca alga que queda en las rocas, que ya es bastante residual. Mirad, toda la parte de arriba de las rocas y tal ya se está eliminando. Esto estaba pero llenísimo todo de alga filamentosa y bueno, distintos tipos de cosas, incluido cianobacteria. Era un vergel de todas las cosas dañinas que hay en los acuarios y que afean bastante el tema. Pero hoy no vamos a hablar de todo esto. Pero sí que es verdad que hay algo que también ha ayudado, ha contribuido a la causa, ¿vale? Quizás a esta distancia no sepáis de qué hablo. Bueno, estamos hablando obviamente del atomizador, ya lo habéis visto en la miniatura. Y mirad, quiero venirme a este acuario para que veamos aquí una cosa. ¿Veis toda esa neblina que hay de burbuja, microburbuja muy fina, ¿no? Que prácticamente si hacemos zoom pues sí es perceptible, pero si no, pues prácticamente al ojo humano, pues si te alejas un poco del acuario a esta distancia ya prácticamente no se aprecia nada de burbuja, ¿vale? Comparar esta burbuja con esto, ¿está? Que sale de un difusor normal, ¿vale? Este en concreto es de la marca Twinstar y es de los mejores que he probado, ¿vale? Que el más finita nos tira la burbuja. En este sigue dando buenos resultados, todavía no he puesto un atomizador porque las mangueras que tengo son corrugadas y no valen. Pero bueno, a lo que iba, comparáis la burbuja, ¿no? Bueno, pues obviamente todo esto viene a raíz del vídeo, ¿vale? Que os dejo por aquí la tarjeta para que sepáis de qué hablo y que no haya visto ese vídeo, pues que se lo vea. Viene todo a raíz de ese vídeo. Yo, tras muchos meses, creo que son 3 meses ya de uso de estos atomizadores, pues obviamente tengo un criterio y una experiencia sobre la que me puedo basar para hacer este vídeo. Y la pregunta es básica. Paco, ¿recomiendas estos atomizadores? 100%. No hay más. O sea, una compra totalmente aconsejable para todos. O sea, no veo un motivo por el que no comprarlo y probarlo. Os lo digo en serio. Por 9, por 12 euros, depende del que compréis, vais a tener una disolución de CO2 en el acuario prácticamente, no perfecta, pero vamos, rozando el reactor, ¿vale? El reactor de CO2 para acuarios. Por una inversión tan baja, yo ya sinceramente voy a usar estos difusores lo que duren y en el momento que tal, yo los voy reemplazando todos, ¿vale? Obviamente en estas mangueras esos atomizadores no valen, son estas mangueras corrugadas de JBL. Que a día de hoy sigo sin saber por qué hacéis esto, JBL. Pero bueno, se pueden sustituir, ¿vale? Estas mangueras en los filtros JBL, no es mayor problema. Entonces, hoy vamos a ver qué ha pasado con estos difusores. Vamos a abrir uno, vamos a ver cómo se haría el mantenimiento básico, porque hay mucha gente que me lo está preguntando, y vamos solventando ciertas dudas y ciertas cositas y daremos ciertos consejos sobre el uso en base a lo que he ido probando estos meses y en base a lo que vosotros me hayáis ido preguntando. Así que todo esto y mucho más en este vídeo. Yo creo que es algo súper útil. Por cierto, necesito que cada uno de los que tengáis un atomizador de estos me comentéis aquí abajo y me pongáis qué tal la experiencia en vuestro acuario. Si habéis tenido algún problema, si no, por ver un poco si hay unidades defectuosas, si hay alguien que ha tenido problemas o si por contraposición pues todo es maravilloso y de color de rosas. Así que comentarios aquí abajo, por favor, no os cuesta nada, un minutito. Venga, vamos al de la cocina y le hacemos el mantenimiento. Bueno, en este acuario que me toca meterle mano, se me han ido despegando los tronquitos, no sé por qué, se ve que el superglue no se quedó bien puesto, lo que sea, y se han ido despegando, he ido perdiendo algunas piezas y tengo que meterle mano seria a este acuario porque esta semana ya que entra quiero empezar a traer gambitas y demás. Estoy probando la serie abonado de H2R Aquaristic. Esto es una maravilla de abono. Le estoy echando nada, muy poquito, 0,5, 1 mililitro como mucho al día y un poquito más de potasio para compensar. Y a ver qué tal evoluciona este acuario con ese tipo de abonado. Yo espero que bien y vamos, que seguro que evoluciona bien. No vamos a hablar de esto, vamos a hablar del atomizador. Aprovechando, por ejemplo, que me toca limpieza de mangueras, que me toca limpieza de filtro,
es un buen momento. ¿Cuándo aconsejo yo limpiar este tipo, por si acaso alguien no sabe de qué estamos hablando, de este tipo de atomizadores? ¿Cuándo recomiendo yo limpiar este tipo de atomizadores? Cuando haya que limpiar las mangueras o el filtro. No hace falta más. O sea, mirar cómo está de cacota. Ya después de... Este no sé si tiene puesto 2 meses, más o menos. Mirar cómo está de cacota, ¿eh? Y sigue tirando de la burbuja fina, fina, fina. Por cierto, me estoy dando cuenta de que igual le puedo meter un poquito más de caña a este CO2. Ya veis la burbuja que estamos tirando. Ahorra CO2 también con este tipo de atomizadores. ¿Vale? No hace falta gastar tantísimo CO2. Entonces, bueno, no está mal. Lo primero que vamos a hacer para hacer la limpieza de este atomizador, que es soltar la manguerita. Así que, ya sabéis, desenroscamos aquí un poquito. Podéis, si queréis, apagar el equipo de CO2. Eso es opcional. Yo, sinceramente, no lo apago. No cierro las válvulas ni nada. Simplemente, pues, lo hago todo funcionando. No vamos a perder mucho CO2 por hacer esta operación, ¿vale? Una vez, claro, esto tiene una pega. Antes de soltar el macarroncito tenemos que cerrar si tenemos llaves dobles, ¿vale? Es totalmente recomendable. Para usar este tipo de dispositivos, hacer los mantenimientos y tal, unas llaves dobles te ahorran mucho tiempo y pues eso, y trabajo. Si no tuviésemos llaves dobles, ¿qué tendríamos que hacer? Obviamente, apagar todo el filtro, sacar las pipetas del acuario y bueno, es un poco más engorroso, pero bueno, imaginaos, ¿vale? Nosotros ya desconectamos nuestra llave doble, aquí podemos abrir sin problemas y ya nos llevamos ya todo el equipo. Ahora sí que sí podemos abrir, ¿veis cómo ha sonado? Parece una botella de champán. Y nada, sacamos nuestra manguera y nos vamos a limpiarlo. Una vez que hemos sacado la manguera y la hemos vaciado, pues nada, desenroscamos aquí, ¿vale? Y veis que va a salir el muelle y esa gomita. La posición, que muchos me lo habéis preguntado, resolvemos duda. La posición es esta, ¿vale? Así, la parte ancha pegando al atomizador y la parte estrecha junto con esta gomita de silicona que lleva pegando a este orificio de aquí, y eso es lo que nos haría de válvula de antirretorno, ¿vale? Si algunos tenéis problemas de que no salga CO2, es culpa del muelle. Tenéis que darle más o menos tensión. Para darle más o menos tensión, pues apretamos el muelle o lo estiramos, ¿vale? Si lo estiramos le daremos más presión y en caso de que tengamos pues un apagón o lo que sea, esto evitaría que el agua pasase a nuestro sistema de CO2, ¿vale? Es como una válvula antirretorno aún así. Yo os recomiendo que con este sistema incluso se lo podéis quitar y colocar una válvula antirretorno, que es algo un pelín más seguro. Pero bueno, yo no he tenido fallo ninguno. Otra de las dudas que teníamos, ¿vale? Vamos a analizarlo. Tras 2 meses de uso, 0 puntos de óxido en nuestro muelle. Vamos a darle un poquito de zoom. 0, nada, está el muelle, pero intacto, ¿eh? O sea, eso es un puntazo a tener muy en cuenta. Esto era algo que me preocupaba bastante, sobre todo para los que tenemos invertebrados y más en el acuario, que se oxidase este elemento, pero por lo que veo no se oxida. Y ahora ya pues simplemente sacaríamos nuestra piedra difusora, que ya veis el sistema que es, y esto sería lo que le tenemos que limpiar. ¿Para limpiar esto cómo? Pues es que mirad, es que es suciedad como la que se crea en las mangueras, que prácticamente con un poquito del dedo se va. Pero bueno, a mí me gusta limpiarlo de la siguiente manera. Bueno, pues ya lo tengo aquí limpiando, en este caso un poquito de agua oxigenada, un poquito de agua, una mezcla a lo mejor 50-50%, y esto pues nos va a limpiar todo. Si estuviese un poco más incrustada, sí que utilizaría el método del ultrasonido para limpiarlo, pero como no es una suciedad muy incrustada, con un poquito de agua oxigenada es más que suficiente. Con lejía también es perfectamente válido, pero no tenía lejía en este momento aquí en casa y me ha tocado utilizar agua oxigenada, que es un método igualmente válido. Así que esperamos un poquito hasta que toda esa suciedad esté desincrustada en nuestro atomizador, bueno, en nuestra piedra difusora del atomizador, y ya lo tendríamos listo. Estoy viendo ahí como una grietecilla que se me habrá roto. En caso de que se rompa no pasa nada porque hay también repuestos, o sea que no hay problema. Los repuestos son bastante baratitos, así que genial. Por cierto, en la descripción de este vídeo, en el primer comentario, lo tenéis anclado el sistema, así que no hay problema. Ya os lo he comentado antes. Venga, vamos a ver si se limpia esto y procedemos al montaje. Si es que es así de fácil, no se tarda nada. Bueno, pues ya lo tenemos más o menos. El agua oxigenada tarda más en desincrustar ahí un poquillo la suciedad. No es que sea una grieta, es como un defecto eso de fábrica. Es al final un material cerámico y presenta ahí ciertos defectillos, pero vamos, que
funciona a las mil maravillas. No obstante, si quiero, pues lo cambio y ya está. Pero vamos, que no está roto, sigue a tope. Vale, pues hemos limpiado ya las pipetas, ya está todo limpito, todo transparente. Y esto que lo tengo yo aquí ya para montar, pues voy a ir montándolo y ya está. Esto, ¿vale? La cámara de atomización. Lleva aquí otra juntita, justo aquí donde enrosca. Esto, si queréis, le podéis dar con un poquito de vaselina especial para acuarios y se nos queda maravilloso. Ahora, a la hora que he limpiado las mangueras y tal con el cepillo, pues esta cámara, pues ese metacrilato que lleva, que esto es como una especie de metacrilato a través del cual se ve, pues también le podéis dar un poquito con el cepillo y se limpia perfectamente bien. Y ya está. Vamos a conectarlo todo y listo. La verdad es que el mantenimiento es súper rápido, ya te digo. No hay que hacerlo cada 15, cada 12 días. Esto, una vez que limpies el filtro, cada mes, mes y medio, 2 meses, cuando quieras, se queda espectacular. Así que lo montamos y resultado final. Bueno, pues hemos limpiado el filtro, hemos limpiado pipetas y ahora me toca hacerle el duro mantenimiento al acuario. Ya habéis visto lo que me baja con un simple EGEIM 2213, o sea, prácticamente una octava parte del volumen del agua, o sea que no, es que no tiene mucho, no llega a 30 litros, bueno, el acuario es de 30 litros y el volumen total de agua serán 20 y pico, o sea que es pequeñito, es perfecto para un gambario. Así que esta semana, a ver si voy a por unas gambitas, no sé si Yellow o unas Blue de Mary, no lo sé, y las metemos, porque lo llevo diciendo ya tanto tiempo, pero como tengo tantos frentes abiertos, me tengo que ir centrando ya en cositas. Pues ya habéis visto, el mantenimiento es súper simple, te lleva muy poco tiempo y las conclusiones son para mí básicas y sencillas. ¿Merece la pena este aparatito, este nuevo dispositivo? Sí, 100%. Si tengo un difusor, ¿merece la pena comprarlo? Sí, aunque sea solo para hacer la prueba. O sea, insisto, si esto costase más de 20 euros, yo diría, quedaros con los difusores y cuando se rompan, compraos un atomizador de estos. Pero al ser tan barato, es que vamos, me parece, por lo menos, de probar. Ya os digo, hay mucha gente que me ha comentado que ha hecho, bueno, que tenía atomizadores de otras marcas y después ha probado esto y ha dicho, no hay color en el tamaño de la micro burbuja que se crea, o sea, entonces no lo digo yo, lo dice la gente y lo vais a ver si la gente quiere en los comentarios, porque yo creo que esto es lo interesante de estos vídeos, ver lo que pone la gente y ver lo que al final... La experiencia de las personas. Yo, mi experiencia es esta, no os quiero engañar. O sea, hay millones de cosas que he comprado en AliExpress y que no han servido para nada y a la vista está que no lo veis en mis montajes. Y hay otras cosas que sí que han servido mucho y las sigo utilizando a día de hoy. Entonces, pues, hacedme caso. Darle una oportunidad si queréis. Nada, gente, que lo vamos dejando ya por aquí, que si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, pues que tenéis que... De hecho, voy a decir una cosa, si este vídeo llega a 500 comentarios, voy a sortear un par, ¿vale? Ya veremos cómo lo sorteamos. Entre todos los comentarios, sorteo 2 o 3. Así que nada, que si os gusta todo esto mucho y queréis más vídeos como estos, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. ¡Adiós!